Dime con quién anda y te diré quién eres. En realidad significa que se puede conocer muchas veces a una persona, a veces por las amistades, ¿no? Por el entorno que tiene esta persona, o el círculo social, quién nos rodea, con quién anda, con quién sale y con quién se relaciona, ¿no? Y algo de verdad hay, porque uno puede sacar a veces la personalidad de la persona, ¿no? Uno no lo conoce, tal vez no sabe ni cómo se llama, pero ve cuál es su camino, cuál es su andar, cuál es su esquina, ¿no? Cuando Héctor comentaba de las esquinas, ¿no? Seguramente que muchos lo verían, como a nosotros también, cuando nos estábamos en el camino de Dios, y dirían, este que para en la esquina, este que anda con esos, ¿no? Nuestros padres decían, andan con esos vagos, ¿no? Y la verdad que un poco de razón hay, y yo pensaba, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al refrán, ¿no? Muchas veces, ¿qué nos lleva a alejarnos de Dios? ¿Qué nos lleva a nosotros a apartarnos del Señor? Y a veces hemos empezado con todas las ganas, con todas las fuerzas, y salimos de un entorno, salimos de lugares, de amistades, y de repente entramos en la iglesia sin conocer y sin entender nada, y cómo empezó a cambiar nuestro entorno, ¿no? Como decía, ya no eran mis amigos de la esquina, sino que ya eran mis hermanos. Tal vez estaba en la esquina porque no tenía familia, y en la iglesia encontré familia, ¿no? Y andaba ahí sin trabajo y siempre haciendo esquina, ¿no? Como uno dice, y de repente en la iglesia alguien me dijo, mira, necesito que me des una mano, o te hago un contacto, ¿no? Para poder trabajar, o conozco a alguien, si tienes oficio, ¿no? Alguno dice, mira, hay alguien que anda buscando un albañil, anda buscando un electricista. O sea, qué importante es nuestra relación, principalmente estar en el camino de Dios, y claro, nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida ya empieza a ser algo diferente, pero ¿cómo influye nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y muchas veces llegamos a la iglesia y comenzamos a servir a la iglesia, comenzamos hasta podemos llegar a predicar, podemos llegar a ser músicos, y de repente, hoy en la calle, cuando uno anda hablando el mensaje de Dios, y inclusive en este tiempo que estamos los sábados allí en Madero haciendo un almuerzo, ¿no? Una comida, y nos enfocamos, bueno, algunas familias que necesitan, pero nuestro enfoque es a los que están en las calles, en condición de calle, ¿no? Y estas personas generalmente son muchachos que tienen, no sé, 30 a 50 años. Ese es el promedio que yo veo, que están en los carros. Y cada vez que hablo con ellos, me acerco y los invito, me cuentan cuando iba a la iglesia, ¿no? A veces algunos me dicen, yo de chiquito, cuando mis abuelos me llevaban, ¿no? a la escuelita bíblica, ¿no? Y uno lo escucha, y después dice, no, después ya de grande me aparté, después volví a la iglesia, y allí en la iglesia comencé a servir, y estaba con el pastor, y predicaba, y hacíamos evangelismo, y estudiábamos, y nos capacitamos, y de repente hoy nos encontramos abandonados en la calle, ¿no? Sin trabajo, sin un entorno que lo ayude, con problemas de salud, con problemas de vivienda, sin familia, ¿no? Y esto me pasó el sábado. El sábado fui a llevar unos alimentos, unos chicos que están aquí en Blanco Encalada, ustedes siempre lo van a ver, están limpiando los vidrios. Fui a llevarle. ¿Por qué fui a llevarle? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a que la gente venga a la iglesia. Y el Señor en este año, el año pasado, estuvimos orando para que el Señor renueve nuestros pensamientos. Y el Señor nos viene mostrando que
que la iglesia no es la iglesia que está dentro de cuatro paredes, sino que la iglesia tiene que estar en la calle donde está la necesidad. Y por eso estamos teniendo esta visión que el Señor nos va llevando y nos va cambiando. Y así que fui a llevarle, no sabía si lo iba a encontrar porque en otra oportunidad había ido y no estaban, y ahí estaban, ¿no? En esa condición, el chico ahí limpiando vidrios para que alguien, de los autos, para que alguien le dé dinero. Por supuesto, esta persona también están atadas a vicios, ¿no? Están en una situación muy, muy difícil, ¿no? Y sin que nadie los pueda ayudar y que ellos no saben cómo salir. Y estaba ahí también la señora, ¿no? La chica, me acerco y le digo, mira, te traje esto. Uy, qué bueno, dice. Y le digo, ¿cómo te llamabas? Dice, yo me llamo Nancy, creo que me dijo Nancy. Y bueno, el chico se llama Jesús. Y bueno, nos pusimos a hablar un ratito. Y luego de ahí, bueno, me fui, pero cuando había pegado la vuelta me encontré que acá, pasando el puente de la Richeria, ahí donde está el Zanjón, frente de las casas así, vi unos cuantos también ahí que estaban dando vueltas, así que fuimos, ya era tarde, eran como las 2 de la tarde, ya cerramos lo que era nuestro horario de comedor, de salir, ¿no? Y pasamos por ahí y preparamos 5 viandas. ¿Por qué le cuento esto? Porque lo que yo hice hasta a mí me sorprendió y yo creo que todos podemos hacerlo como iglesia. Preparamos 5 viandas que había ahí y le digo, vamos a llevarle. Y cuando pasé por ahí bajé y me acerqué y uno se me acercó y le digo, mira, traigo esto para ustedes, le digo, ¿viste? Y me dice, uy, qué bueno. Le digo, mira, yo soy pastor, le digo, y le dije de la iglesia de acá. Yo al chico lo conocía porque una vez había venido a la iglesia y él me dice, sí, lo conozco, pastor. Dice, sé que ustedes también están allá. Y después no pude hablar con los otros, solamente le dejé. Y el entorno donde vive. El entorno de ellos es en la basura. Ese es el entorno que ellos tienen, ¿no? Y la verdad que tenemos mucho que trabajar nosotros como iglesia para poder sacar del entorno. Después también estuve hablando con otro muchachito que hace como 20 años, que está en las mismas condiciones, que quiere salir y bueno, a veces nosotros vamos y le hacemos una oración, pero él necesita comer ahora, necesita bañarse ahora, necesita ropa, ¿no? Por eso, aquel lugar que nosotros hicimos, que el Señor nos dio, uno del lugar más grandecito, que sería un baño, que lo estamos usando, le cuento para los que no saben, lo estamos usando de merendero, ahí estamos haciendo la merienda, como cocinita, y ese es un baño que tiene ducha. Si allá, cuando empezamos a construir, decimos, esto va a ser ducha para aquellos que están en condición de calle y que no tienen donde bañarse, y si podemos ir a buscarlos, sacarlos de ese entorno, que se bañen, darle ropa, y por supuesto, siempre la decisión va a ser de ellos, no es que uno le va a obligar, pero yo creo que muchas de esas personas que están en la calle, en un momento que estuvieron en la iglesia, que son nuestros hermanos, ahora están en esas condiciones, ¿no? ¿Por qué le cuento esto? Por el entorno en que viven. En algún momento se confiaron, en algún momento aún siendo cristianos, creyeron que ellos no iban nunca a caer. Sin embargo, hoy lo vemos en esas condiciones. Quiero compartir con ustedes en el libro de Jueces, libro de Jueces. De paso quiero agradecer a la iglesia siempre por la ayuda que dan en cuanto a sus ofrendas, en cuanto a sus diezmos. Bueno, allá todos vieron cómo se construyó y bueno, ahora la semana que viene ya estamos trabajando, vamos a empezar a construir arriba, amén, arriba de esa losa, porque necesitamos lugar para hacer un lugar, una buena cocina, para las cocinas se van a poner contentas, ¿no? Y seguramente algún aula o cosas que sirve para la iglesia, ¿no? El objetivo es
trabajar mucho en el área social, en la necesidad de las personas. ¿Con quiénes? Con ustedes. Los que tienen oficio, hay personas que son enfermeros, que pueden ir a tomar presión, personas que tienen oficio. Podemos ir ahí también a invitar a aquellos que quieren aprender un oficio, que quieren aprender música, o sea, todo lo que en la iglesia podemos hacer. Sin embargo, a veces hacemos poco, ¿no? Y a veces nos conformamos, pero creo que es un tiempo, no es un tiempo de conformismo, sino es un tiempo de avanzar. Amén. Que todos avancemos. Y lo mismo tenemos con el desafío allí en la Sachira. Ahí también se está haciendo un trabajo de los lunes, repartiendo, como es, mate cocido, algo caliente que fue todo este invierno, ahí con los hermanos, y a los chicos que están en condición de calle y que hace un tiempo atrás no lo querían recibir y hoy lo esperan. Aunque sea un día a la semana, los lunes, después que yo paso un fin de semana lastimados, complicados, hay 4 o 5 hermanos, inclusive se han incluido algunas hermanas, porque hay chicas también en la calle, mujeres, y la verdad que ellos están esperando y piden oración, piden por su familia, piden por tantas cosas. Así que yo creo que a nosotros como iglesia el Señor nos desafía en este tiempo, como decía Héctor, a poner la mano en el arado, ¿no? Y mirar hacia adelante. Amén. O sea, cada uno de nosotros somos importantes en la obra de Dios. No es importante el que predica, no es importante el que canta, ¿no es cierto? Todos somos importantes, ¿no? Uno sirve acá adentro, pero la mayor satisfacción es servir afuera. ¿Por qué? Porque afuera le servimos a un hermano, a una persona que necesita. Dice en Jueces, capítulo 3, versículo 5. Habla del pueblo de Israel. Jueces, capítulo 3, versículo 5. Versículo 5 dice: así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos y todos los feos. Es un chiste de un pastor, son malos los chistes de los pastores. Una vez lo escuché, me causó gracia. Un pueblo, o sea, varios pueblos, ¿no es cierto?, que estaban ahí con el pueblo de Israel. Todos esos pueblos eran pueblos que no tenían el mismo Dios, tenían distintos dioses, eran pueblos que tenían distintas costumbres, distintas creencias, distintas formas de vivir, ¿no? Y dice que así, que los israelitas vivieron entre todos estos pueblos. Versículo 6 dice: y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Versículo 7, los israelitas hicieron ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice que hicieron? ¿Lo malo está acá? Muy bien. Es importante que me sigan, ¿no? Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron en las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Acera. ¿Qué nos cuenta acá? Cuando yo leí esto, por eso me vino ese refrán, ese versículo que no sé de dónde salió: dime con quién andas y te diré quién eres. Y lo que a los israelitas le pasó es lo que a veces nos pasa a nosotros. Tenemos ordenanzas, mandamientos, disciplina, conducta, donde Dios nos habla a nosotros cómo tiene que ser nuestro comportamiento,
¿Cómo tiene que ser mi vida cristiana? Y claro, una vez que uno está en la iglesia, de repente usted va a su casa y tal vez cristiano es usted solo, y va al trabajo y no hay ni uno que sea cristiano, por ahí hay uno, ¿no? Y en todo lugar donde nosotros estamos, y va al almacén y usted no entra y dice, Dios los bendiga, hermano, ¿cómo les van a todos, no? O sea, el medio donde nosotros, el entorno donde nosotros nos movemos, por lo general, tienen otros dioses. La mayoría de la gente dice creer en Dios, pero no sabemos a qué Dios se refiere. Cada uno tiene sus imágenes, cada uno tiene sus costumbres, cada uno tiene su estilo de vida. Y muchas veces pasa en esto, que nosotros, aún confiados en el camino de Dios, yo no digo que no tenemos que juntarnos, porque uno cuando comienza en el camino de Dios, a veces nos han enseñado, no te juntes con la gente del mundo, ¿no? Eso es religiosidad, eso es una religiosidad que la iglesia mal fomentó sobre la vida de los cristianos. Entonces cuando uno comenzaba en el camino de Dios, lo primero que hacía era primero que nadie te vea, porque vos sos cristiano y ellos no, ¿no? Y yo no me puedo juntar porque esa persona toma alcohol y se embriaga y yo no, y esa persona tiene una forma de hablar mala, entonces es como que el cristiano, ¿cómo se refugiaba? Se refugiaba en su religiosidad, ¿no? Entonces ahí podíamos mantenernos, ¿por qué? Porque teníamos miedo de que si me acerco a ellos, no va a ser cosa que yo me convierta a ellos. Eso es religiosidad y falta de firmeza, falta de convicción, ¿no? Y vemos que la vida de Jesús, ¿cómo hizo? Era criticado, ¿por qué? Porque se acercaba a las prostitutas, se acercaba a los religiosos, se acercaba a las personas que andaban abandonadas en la calle, ¿no? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio en el cual nosotros tenemos que vivir, el que el Señor está cambiando en nosotros ese deseo. Pero la idea es que si uno se acerca a esas personas, es entender que esa persona tiene una necesidad y nosotros tenemos que tener la convicción que lo que nosotros tenemos es mejor que lo que ellos tienen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso uno va a ofrecer. No es que vamos a decirle que somos mejores que ellos. Porque también lo hicieron conmigo. Cuando yo no conocía a Dios, vino alguien y me ofreció el camino de Dios, un camino diferente. Y claro que le costó a este hombre. Le costaba muchísimo tratar de convencerme. No era fácil yo. En una persona vio cuando dice, no, este es duro, Sin embargo, esta persona lo logró. Lo logró a través de permanecer, de perseverar en el camino de Dios. Y dice que el pueblo estaba ahí viviendo junto con toda esta gente. Y era el pueblo de Dios. Y había, como yo le digo, o sea, una de las cosas que Dios le hablaba a ellos, que no formaran familia con gente que no creían en Dios. Y bueno, ellos en un momento, no sé cómo se fue dando la cosa, se ve que se fueron alejando un poquito de Dios y comenzaron a tener ese tipo de amistad, esa relación, a compartir todo lo que estos pueblos tenían acostumbrado, y de a poco se fueron mezclando. De a poco fueron formando familias. Por eso uno cuando está en el camino de Dios, tiene que tener la convicción también de conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y poder lograr una familia que a Dios le agrade. ¿No es cierto? Y eso es cuando uno se lo propone a buscar de Dios. Así que allí ellos se mezclaron con estos pueblos y ahí comenzó el problema.
Y ahí es cuando comenzamos a apartarlo. Ellos se comenzaron a apartar. Ya los cultos que hacían a Dios ya no lo hacían, ya no lo buscaban, ya no celebraban. Y comenzaron a celebrar las otras costumbres. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. Muchas veces vos dejaste cosas y te invitan a un casamiento y vos decís, no, ya sé cómo va a terminar este casamiento. Uno ya lo sabe porque ha pasado por ahí, ha tenido experiencia. Y una vez se dice, ¿qué hago, pastor? ¿Voy o no voy? Y ahí es también cuando se prueba nuestra fidelidad a Dios. Si son familia no la podemos rechazar. Pero tenemos que tener cuidado de no mezclarnos. Estar con ellos es una cosa, pero mezclarse es otra cosa. Es hacer las costumbres que ellos hacen. Pero por eso tenemos que estar seguros qué es lo que Dios está queriendo con nosotros. Tenemos que tener la certeza de que tenemos que tener cuidado. A mí me invitan a casamientos y a veces nos ha tocado ir a casar personas que no se congregan o están apartadas y vienen y te dicen, pastor, ¿cómo le va? Bien, bien. Sabe que me voy a casar, me gustaría que ustedes nos casen, porque lo conocemos hace muchos años y queremos casarnos delante de Dios y bueno, le hemos hecho la ceremonia, por supuesto. Y nos dicen, vengan a la fiesta. Y bueno, uno para no rechazar va, pero no termino como ellos. Amén. No comparto tal vez toda la reunión. Uno tiene que darse cuenta de eso. Si yo estoy en un lugar y yo veo que cuando el tema comienza a ponerse pesado, hasta ahí terminó mi fiesta. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto me entienden, no? Lo que les digo, ¿no? ¿Para qué? Para no caer. O sea, eso es mezclarse. Bueno, vamos a darle, bueno, un poquito más, ¿no? Y ya después ya el hermano anda con la corbata atada acá en la frente, ¿no? Con el saco ahí embriagado, ¿no? Hay casos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno dice, pero hay que festejar, pastor, no es tanto. Pero a Dios le agrada eso. Festejar está bueno, pero ¿de qué manera festejamos, no? Y después, bueno, después empiezan las discusiones, los problemas, y ellos se mezclaron. Ellos se mezclaron y comenzaron ahí a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y ya no eran los hermanos, no eran el pueblo de Dios que andaban todos juntos, sino que ya andaban desparramados. Tal vez en una familia, imagínense un matrimonio, tenía un hijo y una hija grande, y uno estaba casado con uno, el otro estaba casado con otro, distintos pueblos, distintas costumbres, hasta que comenzaron a enredarse con las creencias. Y aunque uno no crea, todo lo que vive alrededor tuyo es influencia. ¿Me entiendes? Es como estar en el camino de Dios, también hay influencia. ¿Qué hacemos nosotros? Influenciamos sobre las personas a que busquen un estilo de vida diferente, a que se puede, a que pueden formar una familia, a que se puede hacer las cosas correctas. No importa si nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca? Y por eso estamos en el camino de Dios y el Señor ¿qué hace? Nos perdona. Y nosotros nos arrepentimos y comenzamos a tener una vida buena, una vida sana, porque eso le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dice el versículo 6, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas daban sus hijas a los otros pueblos y así, ¿no? Y los hijos buscaban mujeres, en vez de buscar mujeres del pueblo de Dios, ¿no? Buscaron otras mujeres. Por eso cuando a veces vienen me dice, pastor, necesito formar mi familia. Qué bueno que los dos estén de acuerdo. No importa si uno viene con distintas creencias. Lo importante es que los dos quieran estar en un mismo sentir. Que los dos haya un acuerdo, porque el poder
está en el acuerdo. Entonces los dos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, olvidamos lo que queda atrás, nos mandamos para adelante y queremos volver al camino de Dios, queremos hacer las cosas bien y comenzamos a andar en un entorno que nos favorece, ¿no? En un entorno donde ese entorno uno dice, qué lindo, qué entorno lindo, porque de paz. No es porque es lo que estamos somos los mejores, es porque lo mejor está en el Señor. Y en el Señor está la unidad, está la confianza, está la fe, ¿no? Y claro, ellos comenzaron ahí a mezclarse y bueno, seguramente después tuvieron hijos y así fue como de alguna manera cometieron ese error, ¿no? Y dice el versículo 7 que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se olvidaron del Señor, su Dios. Yo creo que eso nos pasa cuando uno comienza a cambiar. Uno dice, hay que mantenerse firme en el camino de Dios. ¿Cómo me mantengo firme en el camino de Dios? Congregándome. ¿Qué es lo que me dice Dios? Que me congregue, voy a tratar de congregarme todo lo que pueda para estar y disfrutar la presencia de Dios. ¿Qué me impide que ore? ¿Para qué? Para que hable con Dios, para que recurra a Dios. No tengan que andar recurriendo siempre a las personas, al vecino. Y muchas veces hasta los cristianos vamos y pedimos consejo a personas que no tienen nuestro mismo Dios. Una vez, a mí me quedó esto como grabado, un matrimonio joven, viene el varón, un jovencito, el muchacho, y me dice, quiero hablar con usted. Yo no era pastor, era líder en ese momento, y él no estaba viniendo a la iglesia. Y estaba formando familia con una chica, y ya hace rato que estaban juntos, y tenían hijos. Y viene llorando y me dice, necesito un consejo porque no sé qué hacer. Y le digo, si te puedo ayudar, te ayudo. Y me dice, no, tengo un dolor, dice, porque fui a mi papá a buscar el consejo. Y yo quiero pelear por mi pareja, dice, no me quiero separar. Dice, y fui a mi papá y claro, el papá no era creyente. Entonces fue y le dijo, papá, mira, estoy pasando esta situación con fulana de tal, no sé qué hacer. ¿Y qué es lo que esperaba? Que el padre lo animara, que el padre dijera, luchá por lo que querés, por lo que amás, ¿no? Y el padre agarró y después que él le pidió, el padre le dijo, no importa, total mujeres hay muchas. Y claro, lo dice con una forma de como diciendo, no sé, se me rompe esa silla, me compro otra. Y no es una cosa. Estábamos hablando de una familia. Y él estaba dolorido porque no sabía dónde buscar ese consejo. Y bueno, yo le dije, por supuesto, lo que Dios quiere de nosotros. Y esto le digo que no sé si era como 20 años atrás. Y ellos siguen juntos todavía. Amén. Qué importante es buscar el buen consejo donde hay alguien que te pueda ayudar y que piense como vos. O sea, el entorno es fundamental. Muchas veces los matrimonios, hermanos, las parejas, las familias, se rompen a causa del entorno. Muchas veces hay matrimonios, parejas que empiezan y están con todo. Y no, porque mi hermano, porque mi cuñado, porque mi mamá, porque mi papá. Es como que se casan con toda la familia. Yo la familia no la elegí. Mi familia, yo no la elegí. A la familia de mi esposa yo no la elegí. Yo la elegí a ella. Y esa es mi familia. Y yo tengo que pelear. Pero qué lindo cuando estamos en el camino de Dios los dos. Y si no, hay que luchar y orar. Hay personas que han llegado sola a la iglesia y en un entorno difícil, o a veces separados, o como sea, pero en el camino de Dios encontraron esa contención. ¿Por qué? Porque el entorno es valioso. ¿Cuántos dicen amén? Es valioso, hermano.
Porque cuando acá uno ora y oramos por todo, ustedes oran por mí y yo oro por ustedes y todos nos deseamos lo mejor. Y si nos podemos ayudar, más cuando nos conocemos y uno puede saber que alguien tiene una necesidad, qué lindo. Por eso cuando andás por la calle, alguno te dice, mira, ahí va el evangelista, ahí va el cristiano, ahí va el pastor, ¿no? Te dicen así, y claro, porque ese es mi entorno. Eso es lo que yo decidí. ¿Y cómo te va? Y me va bien, y entonces seguí. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿No? A veces lo demás, el entorno, no te hace llegar al camino de Dios, no te hace llegar a tener una buena familia. No, pero son mis amigos, bueno, pero son mis amigas. Pero cuando vos tenés necesidad o tenés algún problema, el amigo o la amiga puede tener la mejor voluntad, pero no alcanza. Por eso digo que estamos en un tiempo donde nosotros lo que tenemos que hacer sí es relacionarnos con los que piensan diferente, pero no mezclarnos, hermano, porque también podemos ser afectados. Que ellos se conviertan a vos y no que vos te conviertas a ellos. Eso es lo que pasa a veces. Parece que la convicción de aquel que no tiene a Dios es más fuerte que la mía. Y no tiene que ser así. Yo tengo que estar convencido en quién creo. Tengo que estar convencido en quién estoy confiando, en el camino en el cual yo me encuentro. Y así que bueno, se mezclaron. Y cuando algo se mezcla, hay problema, ¿no? Esa relación afectaron la fe de los del pueblo de Dios. Fueron seducidos y fueron impulsados a practicar y participar de otras costumbres, de otras prácticas, de otras amistades que muchas veces no convienen. Y por eso a Dios no le agradó. Y cuando a Dios no le agrada algo y uno anda en esa vida desordenada, Dios no está. Pastor, pues yo soy apartado. Bueno, volvete al Señor, volvámonos al Señor, el Señor te recibe, pero le vas a pertenecer a Él. No, yo soy cristiano hace muchos años, pero ahora me aparté, pero ahora vivo mi vida. Tenés que ordenar tu vida. ¿Por qué, pastor? ¿Por lo que digan los demás? No. Por lo que Dios dice. Por lo que Dios quiere de vos. Entonces comenzá a ordenar tu vida y a Dios le agrada. A Dios le agrada. Y claro, tuvieron consecuencia, porque dicen los versículos que siguen, versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, y claro, se olvidaron de Dios y comenzaron a servir a imágenes y otras costumbres. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risitaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a este rey 8 años. ¿De qué nos habla esto? Más allá del nombre, no importa si no, después no sabe. Sino que son las consecuencias a veces de mezclarnos. Cuando nosotros hacemos lo malo, a Dios no le agrada. Pero hay alguien sí que está contento, porque ese es el que te quiere atar. Y ese te ata tu vida, te aparta del camino de Dios, te llena la mente de consejos para que vos abandones, que vos dejes, que lo mismo ser cristiano que no, y así fueron esclavizados. Por eso cuando uno está en el camino de Dios, ¿no? Sos un cristiano, el entorno es una cosa. Cuando vos te apartás del camino de Dios, ya comenzás a tener otro entorno. ¿Vio cómo se nota, no? A veces, pero esa persona no se da cuenta. Tal vez yo antes tenía un vicio, tenía algo, y en el camino de Dios me fortaleció, me levantó, me ayudó, me guió. Y yo digo, uy, qué bueno, hoy soy un cristiano, Dios me sacó de esto. Dios se aparta del camino de Dios
y al tiempo vuelve a caer en lo de antes. ¿Cómo es eso? Si, a veces uno dice, pero si Dios hizo un milagro en mi vida, bueno, lo tenés que cuidar, lo tenés que mantener, lo tenés que proteger estando al lado de Dios. Y a veces uno se confía, y a veces vuelve a caer, y después vuelven las consecuencias. Hasta que el pueblo comenzó a clamar unos versículos adelante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos arrepentimos, vamos de vuelta a Dios, y el Señor, ¿qué hace? Nos restaura. El pueblo comenzó ahí a clamar y buscó un líder, Otoniel, ¿no? Y él se encargó de sacarlo de la esclavitud con la ayuda de Dios. Por eso, no sé cuál es tu entorno, no sé cuáles son tus amistades, no digo que lo dejes, ni tu familia, pero cuidémonos nosotros nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor está preparando nuestras vidas para algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, ¿no? Qué lindo es a veces poder recordar dónde vivíamos, cómo vivíamos antes, cuál era nuestro entorno, y qué lindo es cuando comenzamos a decir, Dios hizo esto sobre mi vida, y sabe lo mucho más que tiene Dios para darnos. A veces decimos, yo necesito mucho de Dios. Está bueno. ¿Por qué? Porque el Señor tiene mucho para darte. A veces uno puede esperar mucho de alguien, de una persona, de otra persona, de un ser querido, pero a veces la persona no puede. Pero en Dios, si necesitamos mucho, está bueno. ¿Por qué? Porque Él tiene mucho para darnos. Vamos a ponernos de pie, dándole gracias a Dios. Dime con quién andas. ¿O en qué lugares? En una oportunidad, una hermana andaba por Mar del Plata y le tocó, se ve que alguien la vio en Mar del Plata y la vio entrar en un casino, ¿no? Tal vez fue a probar bendición de Dios. Y esa hermana justo le tocó subir a la plataforma no me acuerdo si a predicar o a hablar sobre la ofrenda. Y como ya se empezó a comentar por la iglesia, sí, viste, yo lo vi a fulano de tal, lo vi en Mar del Plata, sí que hacía, lo vi entrar en el casino, ¿no? Y se ve que se comentó, entonces la persona escuchó y lo primero que quiso hacer, dice, si alguno de casualidad me vio que yo anduve por Mar del Plata, dice, y me vio entrar al casino, yo entré a buscar cambio. Tenía unos dólares y quise cambiarlo, dice. No le creyó nadie, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos nuestro playamo, como dicen los chicos, ¿no? Cuidémonos, cuidémonos. No importa quién te ve. Lo importante es que Dios te ve siempre. Así que cierra tus ojos y comenzá a pensar y analizar por qué camino estás transitando, cuál es tu entorno,